¿Qué tal amigos? Muy buen día. Espero les haya gustado la cápsula anterior sobre Sir Oswald Mosley y su movimiento pues de las Black Shirts. El día de hoy continuamos hablando ahora sobre la biografía de otro autor muy interesante. Esta biografía, bueno, no es biografía, sí es una biografía, es escrita por el doctor Miguel Ángel Jasso Espinosa. Se llama Salvador Borrego, el escritor prohibido, decano del revisionismo histórico. Muy interesante porque es un autor que no mucha gente conoce, desgraciadamente pues por un boicot que sus obras han sufrido, no porque sus obras no sean buenas, sino simplemente porque no son muy políticamente correctas. Pero la generación antigua, pues personas que ya muchos desgraciadamente ya murieron, porque en este caso el maestro superó a sus discípulos, pues la conocen o conocen su obra. Dice aquí en la parte de atrás, eso de que soy antisemita no es exacto, porque yo no estoy en contra del judío por ser judío, sino en contra de un movimiento político hecho por judíos, el sionismo. Pero es más fácil desacreditar a una persona con una palabra genérica como antisemita que entrar a una comparación de ideas, y como el antisemitismo es impopular con ese término, eliminan toda discusión. Que desgraciadamente muchas obras como la de Elo de Abascal a veces las tildan de radicales o antisemitas, y ya con eso automáticamente ya según ellos no sirven, cuando en realidad pues hay que ver más allá de eso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial no solo se enfrentaron los ejércitos, sino dos ideologías de trascendencia metafísica, cuyas consecuencias aún siguen dándose en 2015, año en que se publica este libro, hace 5 años. La propaganda alrededor de esta contienda ha ocultado sus verdaderos móviles. Salvador Borrego fue el primero de identificarlos, luego confirmados por otros historiadores llamados revisionistas. José Vasconcelos prologó Derrota Mundial, en el que el Borrego analiza los orígenes, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y escribió que era penetrante y analítico al mismo tiempo que iluminado y profético sobre la conjura tremenda. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Borrego, decano del periodismo mexicano y autor de 54 títulos sobre guerra, filosofía, sociología y hasta medicina? He aquí su biografía desde su niñez hasta los primeros meses de sus años 100. Salvador Borrego, el escritor prohibido, es una obra que hacía falta para conocer en síntesis la vida y obra de uno de los autores más prolíficos y polémicos de México. Les digo que tan prolífico y polémico que hasta superó a sus posibles pues sí, o estos discípulos. Dice aquí, vamos a unos pocos datos. Miguel Ángel Jasso Espinosa nace en Ciudad de México en 1970, es doctor en Ciencias y Políticas por la UNAM. Durante 2 décadas se ha desempeñado como analista político, una primera época en Presidencia de la República y otra en la PGR. Lleva 13 años impartiendo cátedra en la UNAM, también es académico de la UVM y la UNILA. Ha publicado diversos artículos periodísticos en diarios de circulación nacional. Es autor del libro Semblanza de Miguel Ordorica, el periodista en de América, publicado por la Cámara de Diputados en el 2010, reeditado en 2014. En 2013, como parte de la edición denominada Obra Jurídica Enciclopédica en homenaje al primer centenario de la Escuela Libre de Derecho, dicha universidad le publicó un ensayo de ontología jurídica, perspectiva bibliográfica y los estudios jurídicos del doctor Jasso. Bueno, vamos viendo un poquito obras que él escribió. Vamos viendo un poquito el índice que viene dentro de esta obra. Espérenme, denme un minutito. Índice, prólogo, presentación, primera parte de 1915 a 1935, sus primeros años del autor. Segunda parte del 36 a 47, la Ciudad de México en la década de los 30, periodista en el Excelsior de Rodrigo de Llano, organizador de la Murge de periódicos de cronista Salvador Novo, paréntesis, los más media, botín de los propagandistas extranjeros, la presión de los inocentes contra Miguel de Ordórica, director de Últimas Noticias, jefe de redacción del vespertino Últimas Noticias, el vocero del anticomunismo y la prensa mexicana de derecha, entre comillas. Tercera parte del 48 al 73, director fundador del Sol de Guadalajara, director de la Academia Teórica Práctica para Periodistas de la cadena de periódicos de José García Balseca, autor del libro Periodismo Trascendente, fundador del Sol de San Luis Potosí, génesis del libro de Derrota Mundial, renuncia al Excelsior comunista, muerte de Miguel Ondorica en la fundación del Sol de México, director del Sol de Puebla y Tribuna de Monterrey. Como García Balseca fundó y perdió 37 periódicos, y como Eugenio García Sada trató de rescatarlos y perdió la vida. Cuarta parte del 74 al 2014, el autor insignia de la derecha católica en la segunda mitad del siglo XX, ejercicios periodísticos en libros, Salvador Borrego visto por la Dirección Federal de Seguridad, los vínculos con los líderes de la organización de la derecha mexicana, los libros Salvador Borrego Escalante, reflexión inicial acerca del ideario político conservador de Salvador Borrego, definición de las ideas políticas e historia de las ideas políticas, ideario de historiografía conservadora mexicana y la obra de Salvador Borrego, las ideas políticas conservadoras de Salvador Borrego, la tesis antirrevolucionaria y la defensa de la Iglesia Católica, la escritura de la historia como arma defensiva, Salvador Borrego, defensor de la obra española. Quinta parte del libro Derrota Mundial frente a sus críticos, Derrota Mundial en dos grandes periodos de la época de esplendor respecto a la portada de Derrota Mundial, en torno al prólogo escrito por José Vasconcelos para este libro Derrota Mundial, elogios a Derrota Mundial es autor del ocaso de Derrota Mundial. Conclusiones, notas, bibliografía, hemerografía, fuentes de internet, archivos consultados, etcétera. Muy interesante pues que Salvador Borrego pues nace en la ciudad de Durango, y precisamente los primeros años pues vive ahí. Después por la revolución tienen que andarse moviendo hacia México, varias partes. Sin embargo, dejando finalmente Durango, se van para allá.
y de muy joven pues se mete al ejército. Ahí está él en el ejército, forma parte del ejército un tiempo, etcétera. Y ya después que ya ve que el ejército pues como que no es muy buena opción por la paga y porque de ahí no logra pues trascender mucho porque no le pagan un buen sueldo, pues finalmente el hermano, en este caso el hermano Enrique Borrego lo invita a empezar a trabajar como periodista, y de ahí empieza pues a surgir la leyenda y empieza a trabajar ahí como periodista, como redactor, a elaborar periódicos. Tan es trascendente su primero es como discípulo del periodista Ondorica, después trasciende su labor que a él después lo mandan llamar como titular, escribe su primer libro más importante, que es el famoso Periodismo Trascendente, y de ahí hace una pequeña escuela de escritores y gente para el periódico, entre esos el famoso historiador Luis Torres, que se une filas con ellos, trabajan un tiempo y de ahí empieza a fundar después varios periódicos, etcétera, hasta que llega un momento en que desgraciadamente la prensa es influenciada por grupos subversivos y pues finalmente le quitan el puesto y empieza su labor insigne como escritor. Aquí pues se ve cuando está con su esposa y con Jesús Borrego, que es su hijo, y aquí cuando era pequeño, etcétera, y cuando empieza a trabajar como periodista en este caso, ¿no? Aquí pues checando cómo se iba escribiendo la obra. Aquí una foto del autor, el doctor Jasso, con el insigne escritor Salvador Borrego Escalante. Y es muy importante porque él no se conformó con dejar de trabajar en este caso en el periodismo y que le cerraron las puertas, porque literalmente le cerraron las puertas simplemente porque él no estaba a favor de la izquierda ni el progresismo, y lo que hizo pues seguir elaborando y sacando sus propias ediciones de su libro, y aún así pues logró sobrevivir a pesar del boicot y de su libro. Y su libro al principio, precisamente Derrota Mundial, era muy afamado, muy aclamado. Después, ya que gana el PAN las elecciones, pues lo empiezan a vituperar y muchos niegan que lo conocieran, se empiezan a hacerse patos, decir que no, que el maestro nunca lo conocieron, etcétera. Y es cuando viene supuestamente el ocaso de Derrota Mundial. Yo ahí sí diferiría un poco del autor, porque el Derrota Mundial, a pesar de que mucha gente le tire o lo que diga, la tesis esa que principal que maneja del complot de dominación mundial, de ya saben quiénes, de los judíos, pues yo considero que esa es una tesis bastante actual, porque no nada más él, sino muchos otros autores de diversas épocas y diversos tiempos lo han comentado. Si fuera un solo señor loquito que se le ocurriera sacar estas tesis zafadas, pues diríamos, es un pobre señor ahí que se trasnochó, se desveló y anda inventando cosas. Pero no, ya cuando varios autores, que precisamente sería interesante después sacar un libro sobre los varios autores que manejan esta tesis y qué puntos dan. Esa es la primera portada del famoso Derrota Mundial. Sobre todo, ¿por qué? Porque mientras tú no puedas, las otras portadas consecuentes y la más conocida, si tú no puedes realmente de una manera específica demostrar que la tesis de dicho libro es incorrecta, pues no hay forma de que estés sugiriendo que eso es algo inventado o algo que aquí, cuando sus renuncias de los diarios por la presión que sufrió y porque no le permitían pues escribir, y aún así continuó el señor pues escribiendo por su cuenta y tuvo una obra bastante prolífica durante muchos años este señor Salvador Borrego Escalante, a pesar del boicot con el que lo habían. Aquí una foto ya del autor de sus últimos años, y aquí una lista obviamente que pues, nos alcanzaba muy bien, pero es muy larga, de sus 54 obras y el número de ediciones que fueron saliendo, ¿no? Y pues muy interesante, porque en un país donde generalmente la gente no es como muy común que lea, y sobre todo que prácticamente estos libros, la ventaja que tenían es que pues la gente las comentaba de viva voz, uno los iba leyendo, a uno le llamaba la atención y te das cuenta que realmente lo que decía el autor no era para nada ficción ni bromas ni cosas inventadas, sino que tenían bastante trasfondo importante. Y pues ahora sí que era la recomendación de boca en boca, y tú veías los acontecimientos nacionales e internacionales y checabas que efectivamente coincidían. De hecho, precisamente Miguel Ondorica, que era su jefe, al principio que leyó el Derrota Mundial, no creía en las tesis de que estaba infiltrada la masonería y el marxismo dentro de eso, y que habían sido los ganadores. Pero después, con el tiempo, dice Salvador Borrego, no sé si en su libro o en este libro lo mencionan, se paró y este señor Ondorica, y dio un golpe en la mesa y dijo: tenía usted razón, fue una derrota mundial. Al darse cuenta de la infiltración dentro de la iglesia después del Concilio Vaticano II, pues se dio cuenta que efectivamente había sido un triunfo de los enemigos. Entonces, pues dense una oportunidad de leer la biografía de este hombre tan polemista, y pues de conseguir también sus obras, en este caso escrito por el doctor Jasso, el Salvador Borrego, el escritor prohibido. Lo pueden encontrar directamente con el doctor Jasso en el stand en Facebook, doctor Jasso, Jasso Espinosa, o también lo pueden conseguir con los amigos de Vigente la Derrota Mundial en librería vigente la derrota mundial.com, perdón, www.libreriavigenteladerrotamundial.com, o Vigente la Derrota Mundial en Facebook. Y ahí pueden encontrar también muchas de las obras de Borrego, pueden descargar el catálogo y vienen muchas de sus obras.
tiene una multiplicidad de temas. De todas maneras, en el siguiente libro que vamos a reseñar, vamos a comentar un poco más a detalle sus obras, aunque sea de manera muy suscita, porque imagínense, 54 horas es muy complicado, pero aunque sean las más importantes o las más trascendentes, las vamos a comentar para que la gente se dé una idea, y si le interesa, pues den la oportunidad de conseguir estas obras de Salvador Borrego. Muy bien, entonces aquí esta pequeña biografía, esta biografía muy interesante del doctor Jasso, ojalá sea la oportunidad de conseguirla, porque es muy interesante pues conocer un periodo y un periodista que desgraciadamente es poco conocido en México, no porque no sea trascendente, sino al revés, porque su obra es bastante espinosa o no quieren, pues prefirieron boicotearlo a, a confrontarlo, porque saben que en una confrontación pues no le iban a poder ganar por sus argumentos. Bueno, espero se les haga interesante y tengan la oportunidad de leer a Salvador Borrego, el escritor prohibido del doctor Jasso. Muy interesante, dense la oportunidad de conseguirlo o en alguna librería usada en Ciudad de México, librería de tercera posición o directamente con el doctor Jasso en Facebook. Gracias.